Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos escucha. Con muchas ganas de meternos de lleno en nuestro programa, pero tenemos una buena noticia para esta radio y para alguien que queremos mucho, que nos acompaña domingo a domingo, que es Toto Berlingeri. Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conectamos con el estudio Toreschi de Radio Barcelona, donde a esta hora se hace público el fallo del jurado de la 61ª edición de los Premios Ondas. Adelante, Josep María Martí, secretario general de los Ondas. Buenas tardes desde Barcelona. Reunidos los jurados internacionales de radio y televisión y los nacionales de radio, publicidad en radio, televisión y música de los Premios Ondas 2014, han otorgado los siguientes galardones. Premios Ondas Internacionales de Radio. Trata de personas, Mercaderes de la Inocencia, programa de Radio Rivadavia de Argentina. Y ahora paso la palabra al presidente de los jurados. Toto Berlingeri otra vez ganándose un premio internacional, uno de los más importantes o quizás el más importante de los premios hispanoparlantes para la radio. Sí, realmente, bueno, muy contentos de que nuestro operador tenga este nivel, el que le dé este nivel y bien merecido lo tiene, ¿no? Toda la gente del equipo que realmente trabaja muy en serio aquí en Radio Rivadavia para hacer estos cortos que son buenísimos, realmente muy recomendables. Nuestra felicitación, Toto, y a todos los que laburaron en esto una vez más. Y quiero agregar, además de tu capacidad técnica como operador, la verdad que es un gusto laburar desde lo humano con Toto, un tipo que siempre está alegre, que siempre le pone la mejor onda al laburo, así que felicitaciones a vos y a todo el equipo. El premio Onda para la buena onda de Toto. Muy Qué grande. Bueno, esta noche, Padre Guillermo, vamos a estar conversando sobre un tema delicado, complejo. Como todo el mundo sabe, la semana pasada Brittany Maynard, frente a una enfermedad terminal que le habían diagnosticado, instaló fuertemente el debate sobre la eutanasia, sobre la posibilidad de que cada uno ponga fin a la vida y no enfrentar la enfermedad que le había tocado, que era un tumor cerebral que no irreversible, ¿sí? Que no tenía cura. De esto vamos a estar conversando esta noche con el doctor Nicolás Estico, que es especialista en cuidados paliativos, que es acompañar a las personas en la última etapa de su vida. Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. En Telecom, trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de este domingo ese pasaje raro, un Jesús distinto, ¿sí? Un Jesús lleno de ira, enojado, ¿sí? Porque encuentra a los mercaderes en el templo que vendían objetos necesarios para el culto, pero arma un cinto, una especie de látigo y los raja, ¿no? Y los echa y es muy duro con ellos, ¿eh? Salgan de aquí, no hagan de la casa de mi padre. Esta traducción que hoy tenemos dice una casa de comercio, hay traducciones más duras. Y cuando lo interpelan, ¿por qué? Digo, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Los judíos le responden: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Un evangelio, sí, atípico. Uno tiene más bien la imagen de un Jesús compasivo, misericordioso. Aquí Jesús es realmente duro con aquellos que alteran lo que es la esencia de la religión, ¿no? Todo esto, como decís vos, era necesario para el culto, pero realmente se había vuelto más que casa de oración, una casa de comercio. El gran atrio del templo de Jerusalén, donde se vendían precisamente, bueno, aquellos, por ejemplo, pichones de paloma que la Virgen y San José tienen que ofrecer para rescatar a Jesús cuando nace. Ofrecían pichones de paloma porque eran pobres, otros ponían corderos. Sí, bueno, pero la realidad es que todo eso exigía que hubiese mesa de cambista, porque la gente venía con sus monedas diferentes. Había todo un trajín, digamos, en torno al comercio alrededor del templo, como uno quizás ve también en muchos santuarios. Muchos santuarios, que hay mucho mercachifle ahí alrededor, ¿no? Que no creo que Jesús lo vea con buenos ojos. Me parece interesante rescatar que Jesús no le pega a la gente. Cuando hace un látigo de cuerdas le pega a la mesa de los cambistas, no le pega a los cambistas. Y creo que es importante entender qué significa en lo profundo esto, ¿no? Es decir, Jesús no quiere que hagamos de nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, una casa solo dedicada al comercio, me parece, ¿no? O sea, como que la vida del hombre es mucho más profunda. Y bueno, del tema que vamos a hablar hoy es que justamente cuando a veces pasan estas circunstancias trágicas, uno se enfrenta al ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿O qué sentido tiene sufrir? Son todas preguntas que el hombre se realiza en momentos más filosóficos. Esta respuesta que dio esta chica no es novedosa. De hecho, a lo largo de la historia está lleno de ejemplos de gente que se suicida, digamos. El más típico nuestro es, hasta con una canción, es Alfonsina y el mar, ¿no? Debemos terminar con la vida. ¿Qué respuesta tenemos desde la fe y desde la medicina a esa situación? Que es, tratar de preservar el templo sagrado que es nuestro cuerpo. Si Jesús hubiese bajado de la cruz antes que termine su pasión, si María hubiese dicho al cielo que no, luego de escuchar a Simeón, si el amor se diera frente al miedo y negociara un alto al fuego con el mal y la opresión, si la fe se convirtiese en duda y la alegría en amargura, ¿para qué tanta canción? Si el Bautista hubiese decidido huir sin llevar a cabo su misión, y si Pedro hubiese escapado de Nerón, dejando al rebaño sin pastor, si todo lo puro y verdadero se comprara con dinero, no tendría más valor. Si la luz se volviese penumbra y todo se quedara a oscuras, ¿dónde iríamos tú y yo? Dímelo, peregrino, peregrino, ni una bala te detuvo en tu camino. Peregrino, ya aprendimos que jamás debemos darnos por vencidos. Peregrino, peregrino, no fue en vano todo lo que has recorrido. Peregrino, buen amigo de María, el predilecto de sus Romero, Gandhi o Luther King hubiesen callado la verdad, si Madre Teresa, San Juan Bosco, Don Orione
se hubiesen cansado de ayudar. Si empezamos a dejar pendiente para mañana o para siempre lo que nos toca arriesgar. Si fuimos testigos de tu entrega, de tu lucha sin trincheras, como dar un paso atrás, eso jamás. Peregrino, peregrino. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, esta semana que pasó se presentó con mucha fuerza nuevamente el debate llamado de muerte digna o de eutanasia, con el caso de esta chica Brittany Maynard, que le diagnosticaron un tumor cerebral irreversible, sin cura, con una esperanza de vida de aproximadamente un año, un poquitito más. Ella toma la decisión de no enfrentar la enfermedad, de lo llamativo quizás, muy acompañada por sus seres queridos, ¿sí? Y finalmente falleció el sábado o el domingo pasado. Para hablar de esto nos acompaña esta noche el doctor Nicolás Estico, es médico pediatra, es especialista en cuidados paliativos pediátricos, ¿sí?, del Hospital Austral. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Nicolás. Bueno, sin duda el caso es, yo diría, a ver, no es novedoso, sí es novedoso la forma de presentarlo, ¿no? Cuando uno va a la antigüedad, el suicidio era, la decisión de cuándo morir era algo bastante común en la antigua Grecia, y sobre todo en Roma, digamos, donde gente muy notable o conocida ofrecía un banquete y se suicidaba en ese banquete, tomaba la famosa cicuta o se hacía apuñalar por alguien, que se yo, cada uno elegía cómo morir, pero eso, gente que estuviese ya media enferma o que sentía que su vida ya no tenía mucho sentido y tomaba esta decisión. Obviamente el mundo evolucionó y sobre todo el cristianismo se impuso en Occidente y nos hace ver también una visión distinta de la vida. Obviamente, si la vida es nada más que esto, evitar el dolor y por lo tanto tratar de morir de una manera, si se quiere, indolora, parecería lógico. Si hay algo más allá y el sufrimiento forma parte de ese aprendizaje que el hombre tiene que tener para llegar a la vida eterna, como nos muestra Cristo en la cruz, bueno, entonces tiene sentido. Y a mí me gusta poner, antes de que empecemos a hablar del tema, una comparación. Todo el mundo admira a Teresa de Calcuta, y Teresa de Calcuta lo que hacía era recoger gente para ayudarla a bien morir con dignidad. Sí, para acompañarla en el último trayecto de la vida. Acompañar, no era que curaba gente, digamos. Entonces, la casa sobre todo la de Calcuta, se dedica a acompañar, a recoger a la tardecita a la gente que está en peor condición en la calle. Mueren miles todos los días ante la indiferencia de los hindúes. Y ella los lavaban, los acostaban en una cama, según su religión rezaban con ellos y los acompañaban por lo menos para que quedara registrado el nombre de esa persona en el momento de partir. Según esta teoría podría resultar piadoso que Teresa de Calcuta hubiese tenido una casa donde, digamos, le ponían una inyección letal a la gente y directamente la mandaran a otro lado, porque en definitiva era más piadoso que ver a la gente morir en la calle de manera indigna. Y creo que si eso hubiese sido una noticia, miren, la Madre Teresa hacía esto, digamos, se hubiera convertido en el doctor Mengele y a todo el mundo lo hubiera espantado. Como la que toma la decisión es una chica joven, lo hace también apoyada por una asociación que se dedica a fomentar digamos, o por lo menos a permitir que exista legalmente la eutanasia. Y bueno, y lo hace en las redes sociales, comunica esta situación y lo que fuera. Creo que lo novedoso es esto, ¿no? Es decir, aparece un tema muy terrible de una manera, yo diría, bastante romántica, como que inspira la compasión y que donde uno puede entender, digamos, si se quiere, si no tuviese visión sobrenatural, lo que ella está haciendo, ¿no? Me parece que esa es la dificultad más grande que plantea. Doctor Nicolás Estico, te dedicas a cuidados paliativos, que es esto que presentaba el padre Guillermo, ¿no? Acompañar a gente que sabe que se va a morir, que sabe que no tiene cura,
que se ha enfrentado quizás a la decisión más existencial, ¿no? Que es tomar conciencia de nuestra finitud y acompañarlo con una enorme particularidad, y desde este lado del mostrador entiendo con un enorme desafío, que además acompañás a chiquitos, que sos especialista en cuidados paliativos pediátricos. Frente a este debate semanal románticamente o edulcoradamente presentado, como bien decía el padre Guillermo, ¿cuál es tu posición? ¿Qué sentís frente a esto que pasó? No, siempre creo que es muy movilizante, ¿no? Porque como bien manifestaron recién, y un poco lo que decía Guillermo, esto, y decías vos también, Max, creo que ataca y es tan movilizante porque se refiere a lo que es prácticamente centro de nuestra vida, que es la certeza absoluta desde el día que nacemos que vamos a morir. El tema es que muchas veces uno imagina enfrentarse a esta situación, a este momento tardíamente, después de haber pasado transcurrido una serie de años, haber logrado ciertos objetivos en la vida, familia, trabajo, etcétera, lo que cada uno se vaya proponiendo, y uno lo ve en ese sentido como más natural. El tema es y que igualmente tiene sus bemoles a esas alturas de la vida, ¿no? Porque esto no solo muy movilizante individualmente, sino también colectivamente, en el entorno familiar, en el entorno social, etcétera, etcétera. Creo que sin duda dos cosas, puntualmente esto, lo llamativo es como decías vos, Guillermo, el tema de es una chica joven, ¿no? Muy acompañada con la familia. No tengo los detalles del caso. Recién casada. Exacto. Todo te mueve como a una compasión enorme, porque realmente una chica que además era súper saludable, deportista, ¿viste? Tenía un buen trabajo, o sea, estaba como en el mejor momento de su vida. Entonces eso hace que, sin duda, que a uno lo conmueva doblemente, ¿no? Exacto. Es una señora, con todo respeto, porque bueno, no sé, te parece como natural que una persona a los 90, 80 años, bueno, ya está viejito, se murió, lo sentís, pero te parece como lógico. Exacto. No, y en ese sentido, digamos, en primer lugar quería hacer como una salvedad, ¿no? O sea, si bien puede ser el resultado puede ser el mismo, una cosa es la eutanasia entendida, y a veces incluso eutanasia puede ser, hay varias determinaciones, si es activo o es pasiva, antes se decía. Pero eutanasia entendida como el hecho de deliberadamente de administrar una medicación o alguna forma para terminar con la vida de una persona. Inducir la muerte. Inducir la muerte. Versus el suicidio asistido, ¿no? Que es una decisión más personal, donde una persona determina que quiere terminar con su vida y lo que hace es apelar o buscar alguna forma para generar esa situación, ¿no? De su propia muerte, ¿no? Eutanasia es una persona que es un enfermo terminal que sabe que se va a morir y apura los tiempos con alguna medicación o de alguna manera. Y solicita la intervención de una persona, generalmente un médico o alguna persona que deliberadamente administre una medicación. Que por supuesto tiene que ser un estado no esté legalizado. Legalmente está permitido, porque si eso lo hace un médico en la Argentina, por ejemplo, va preso. Estás yendo contra tu juramento hipocrático, que es sostener la vida de las personas. En esos países donde se legaliza la eutanasia, el juramento hipocrático lo han cambiado, evidentemente. Desconozco el detalle. Sé que en este momento los únicos países que tienen legalizada la eutanasia como tal es en Europa, en Holanda y Bélgica. Después en Estados Unidos, después no hay ningún otro país donde esté legislado el tema de eutanasia. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay determinados estados donde está legalizado el tema del suicidio asistido, ¿no? Caso de estado de Washington, de Oregon, que creo que fue el estado donde ella finalmente, que tiene que mudarse, está cercano a California, entonces se muda a ese estado para poder llevar adelante este deseo de ella y de su familia. Bien. Una cosa que es importante aclarar es que no es un suicidio asistido, sino no acepta un tratamiento, ¿no? Porque eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. A veces la gente tiene cierta cuota de desesperación frente al enfermo terminal, y entonces piensa, bueno, ¿qué hago? ¿Le seguimos dando tal o lo sometemos a quimioterapia? Digamos, moralmente no hay obligación de someterse a un tratamiento para prolongar una agonía. Que a veces termina incluso en encarnizamiento terapéutico, sostener algo que la naturaleza se aclama por una vida que se está terminando, y hay como mucha inversión y hasta cierto negocio de la medicina en sostener una vida contra la naturaleza. Claro, creo que el encarnizamiento terapéutico sería como la otra cara de la moneda de esta situación, ¿no? O sea, por un lado el tema de una persona, por su voluntad, por su deseo, lo que sea, de terminar su vida prematuramente, por esta afección que la quejaba o lo que sea, y la otra forma, ¿no? Digamos, la otra cara de la moneda de parte de la medicina, de la obstinación terapéutica o el encarnizamiento terapéutico, de seguir a pesar de ver una situación que realmente uno parece que vislumbrar que el pronóstico no es bueno. ¿Cómo te enfrentás a esa circunstancia en forma permanente?
¿Cómo se baraja esta situación con los padres, por ejemplo, en el caso de tu situación particular, que sos pediatra? Bueno, creo que ese es el principal desafío, ¿no? Uno como pediatra está muy acostumbrado a que la relación médico-paciente no es solo con el chico, con el nene, dependiendo de la edad, y cada edad tiene sus particularidades, sino fundamentalmente con la familia, el madre, padre, en fin, ¿no? El entorno significativo que ese chico tenga. En cuidados paliativos en general uno empieza a tener esta visión un poquito más amplia, donde entiende que esa persona que es un ser humano que le tiene alguna enfermedad, alguna afección, no es sola esa persona individualmente, que igualmente va a ser el centro de su entorno, sino tiene su entorno, como en este caso vos también señalabas el tema de esta familia que la fue acompañando esta chica, ¿no? Pero básicamente ese es el principal desafío, y uno lo que trata fundamentalmente, lejos de esto, de tratar de ser, más allá de que cada uno puede tener sus impresiones personales, por religión, por cuestiones morales, educación, etcétera, etcétera, lo que uno trata lo que uno aprendió de los cuidados paliativos es tratar de, como es una decisión siempre muy... Todas estas decisiones indudablemente vienen de algún lado de un gran sufrimiento, ¿no? Lo que conlleva un gran sufrimiento de tener que enfrentar una situación y que, bueno, cada uno encuentre respuestas de las que tiene a mano, de las que aprendió, de las que culturalmente... Esto también es muy interesante verlo en diferentes culturas, como vos mencionabas, ¿no? En la antigua Roma, bueno, en las culturas más capaz no tan occidentalizadas, cada uno tiene sus tradiciones en este sentido. Entonces, fundamentalmente lo que uno hace es tratar de hacer de plantear un escenario, ¿no? Y hacer un diagnóstico de ese escenario, de esa situación, ¿no? Primero, ver cuál es la situación clínica de ese paciente, ¿no? Si es una situación, como mencionabas también al principio, hablábamos recién, si es una situación realmente agónica, donde uno entiende que en pocos días o pocas semanas, o sea, uno va a enfrentar inevitablemente la muerte, o es una situación de cierta salud o de cierto bienestar, en donde esta situación todavía no se vislumbra como muy próxima, y ahí, bueno, uno va planteando otros objetivos, otros escenarios, y a partir de eso va entablando una relación y un vínculo fundamentalmente con la familia y con el paciente, a partir de lo cual intenta dilucidar cuáles son esos objetivos, ¿no? Cuáles son esos deseos, cuáles son esas expectativas que tienen, y tratar de acomodarlas a lo que uno entiende médicamente qué es lo que puede llegar a pasar, y ver qué es lo que uno también está habilitado para hacer, porque como bien decías, acá en Argentina, independientemente del credo, la posición que uno tenga, esto es ilegal, entonces esto uno no lo puede, permitir, o puede entenderlo si se quiere, ¿no? Puede comprenderlo, pero es muy interesante que hay todo un abordaje y hay una sistemática que uno puede hacer para tratar de discernir un poco qué es lo que está pasando con esa familia o ese paciente en particular, ¿no? Ponían el ejemplo, ¿no? Cuando uno leía estos días los artículos de opinión o a gente hablando en radio, dice, bueno, pero si yo tengo un perro que quiero mucho y el perro está sufriendo, yo no tengo ninguna duda que acabo con su vida, ¿no? Pero primero, el perro no se suicida. No es que vos llegaste a tu casa y el perro, porque está sufriendo, se tiró por la ventana. La decisión de matarlo la toma el dueño, ¿no? Con lo cual, digamos, hasta te diría que está bien, puedo decir, bueno, un perro no tiene raciocinio, pero yo veo sufrir y no mato a otro porque sufre, digamos. La pregunta más profunda para mí, si querés, es para hablarla en el otro bloque, es si el sufrimiento tiene algún sentido, porque yo creo que esta respuesta aparece cuando justamente sufrir no tiene sentido. Y me parece que esto que vos planteás, padre, es una postal de época también, ¿no? Digo, cuando uno mira algunos países, donde en algunos lugares vos podés entrar con mascotas y no podés entrar con chicos, hay una confusión, me parece, de lo que es el reino animal, de lo que es la dignidad de la vida humana. De hecho, hay además también, sí, hay hoteles o restaurantes donde está prohibido entrar con chicos, ¿no? Pero podés ir con mascotas. Sí. Pero son las cosas culturales, ¿no? Como hablábamos el otro día, cuando hoy en día, por ejemplo, antes estaba totalmente permitido fumar. Nosotros éramos, vos sos mucho más chico que yo, pero cuando yo era no tanto. Cuando yo era adolescente, digamos, todo el mundo fumaba, era normal que en todas las casas hubiese ceniceros en todas las mesas. Sí, las madres fumaban con los chicos a UPA. Terminaba de almorzar o de comer y todo el mundo prendía pucha. Se fumaba en los aviones, que yo digo, que realmente eso sí que era una locura, porque estabas en un lugar encerrado con el aire viciado y todo el mundo fumaba en la cabina del avión, que era un lugar recontracerrado. Y hoy en día, digamos, prendés un pucho y ya la gente, a un fumador agarra y se va al balcón porque sabe que no puede fumar adentro de la casa porque a la gente no le gusta. Entonces, como culturalmente eso se asumió, ¿no? Y sin embargo, bueno, drogarte es cool, ¿no? O sea, y también hace daño a la salud. O sea,
como que a mí me da la sensación de que muchas veces los medios presentan cosas como agradables cuando en realidad son terribles. O sea, estamos asistiendo a una persona que decide acabar con su vida y bueno, nada, como la reflexión es, bueno, tiene derecho a hacerlo. Sí, por supuesto, derecho en algún lado tiene a hacerlo, pero la reflexión más profunda es, ¿está bien hacerlo o no? ¿Hay una moralidad de los actos o no? Nos queda un segundo bloque calentito, con mucha tela para cortar, de un tema del que no nos gusta hablar, ¿sí? Que es la muerte, que como bien decía Nicolás al inicio de la charla, es la única certeza. ¿Sí? Nacemos y sabemos que algún día, no sabemos si en una semana, en un mes o en 100 años, pero sabemos que un día vamos a dejar esta tierra, esta vida, y vamos a tener nuestra propia Pascua personal y nos vamos a tener que ir. De todo esto vamos a estar hablando, tratando como siempre de poner una mirada de esperanza y de lanzarnos hacia el mañana con el mayor optimismo, con la mayor esperanza. De todo eso, en instantes, entre el cielo y la tierra. En tus manos quiero yo entregar mi vida, darte gracias por ser tú siempre mi guía. Madre de la iglesia, madre mía. Entre todas fuiste tú la elegida. Tu bondad, tu inmenso amor cambió mi vida. Madre de la iglesia, madre mía. Madre de la iglesia, Santa Inmaculada, bendita tú eres de Dios, la más amada. Escucha mis ruegos, no mires mis faltas. Cristo, sacerdote, quiero que en mí nazca. En tus manos quiero yo entregar mi vida, darte gracias por ser tú siempre mi guía. Madre de la iglesia, madre mía. Entre todas fuiste tú la elegida. Tu bondad, tu inmenso amor cambió mi vida. Madre de la iglesia, madre mía. Madre de la iglesia, Santa Inmaculada, bendita tú eres de Dios, la más amada. Escucha mis ruegos, no mires mis faltas. Cristo, sacerdote, quiero que
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, como hacemos todos los domingos en esta casa que nos abre sus puertas, Radio Rivadavia. Estamos conversando esta noche con el doctor Nicolás Estico, especialista en cuidados paliativos pediátricos. Estamos hablando de la vida y de la muerte y de esto que ha pasado y que se ha planteado, este debate donde yo creo que está bueno, padre Guillermo, Nicolás, por lo menos que se instala algo que muchas veces se niega. Digo, cuando uno mira, por ejemplo, no muy lejos de esta radio está el cementerio de la Recoleta, creo que es un ícono de cómo se vinculaba la sociedad, el ser humano con la muerte y cómo estaba el culto a los muertos y la visita al cementerio. Y uno mira los cementerios modernos, mi suegra de hecho trabaja en una compañía que tiene varios cementerios parques, y uno parece que te fuiste a una quinta a pasar el fin de semana. Hay como cierta tendencia a esconder, a soslayar, a no hablar de la muerte. A pasarle la máquina de cortar pasto por arriba, digamos, ¿no? Como que si en realidad lo que hay es pasto y que se vea lo menos posible, que lo que hay abajo, lo que estás pisando son los cuerpos, sí, los cuerpos de nuestros seres queridos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, a ver, me parece que toda la iconografía, lo truculento que la muerte tenía, que se ha ido despojando, se ha ido perdiendo, y bueno, de alguna manera también, yo no digo ni una cosa en exceso, ¿no? Que la gente tuviera que usar luto un año o lo que fuera, pero bueno, marcaba que la muerte era fuerte en una familia, ¿no? Hoy en día, bueno. Nicolás, cuando te toca acompañar una familia de un chiquito, de un adolescente, vos decías, bueno, cuando uno hace cuidados paliativos, es tu paciente, pero además uno toma más conciencia como médico del entorno familiar, de los seres queridos que acompañan a ese paciente y que además en tu caso son los que toman las decisiones, porque tus pacientes no deciden. Un nene de 4 años no toma decisiones, deciden los papás. ¿Cómo es la aceptación cuando se acerca dentro del equipo del hospital? Digo, se empieza a acercar el médico de cuidados paliativos, es un mensaje fuerte, digo, lo que te están diciendo como papá es, bueno, tu hijo se va a morir, ¿sí? Y es durísimo, digo, me lo imagino como padre, me parece, espero que Dios no me ponga nunca esa prueba y que la naturaleza me lleve a mí muy viejito, pero antes que a ellos. ¿Cómo los acompañás? ¿Cómo lo reciben? Sí, creo que ese es una de las principales barreras que uno tiene que enfrentar en lo que es cuidados paliativos y en general y pediátrico en particular, ¿no? O sea, ¿cuál es la carta de presentación? De hecho, cada vez más hay algunos centros que plantean que en vez de cuidados paliativos, porque ya esta palabra tiene una cosa peyorativa que implica algo, de manifestarlo como cuidados integrales, ¿no? Donde uno trata de hacer un abordaje integral, porque habla no solo de la muerte en particular, sino también de todas estas situaciones familiares, ¿no? Pero desde ya que es movilizante. Y ahí empieza todo lo que es el tema del trabajo en equipo, el trabajo de equipo con los especialistas, en qué momento, siempre lo aconsejable cuando uno ve que hay una enfermedad que de repente puede tener una evolución que no es la deseada o que puede ir precipitándose en algunos procesos, ir introduciendo ya al equipo, que muchas veces la carta de presentación que tenemos es el control del síntoma, la mejoría de los síntomas, porque fundamentalmente lo que apunta el equipo y que muchas veces puede ocurrir, que a veces una consulta no necesariamente porque está cerca de una situación de muerte, sino porque de repente hay que controlar mejor un síntoma. De hecho, los cuidados paliativos demostraron que en etapas tempranas de los tratamientos oncológicos fundamentalmente, y cada vez más los cuidados paliativos surgieron siempre más del lado de los pacientes oncológicos, o se desarrollaron más desde ese lugar, pero hoy en día con el desarrollo tecnológico hay muchas enfermedades crónicas y evolutivas, en caso de pediatría, genéticas, metabólicas, etcétera, ¿no? que presentan un desafío a largo plazo y donde hay muchos avatares en el medio, ¿no? de situaciones donde uno lo que apunta es a la calidad de vida de ese paciente y de esa familia, ¿no? Y entonces entender que a veces capaz una consulta con cuidados paliativos puede implicar eso, alguna mejoría, porque uno lo que en definitiva lo que intenta hacer no es hablar nada más que de la muerte, sino tomarlo eso como un espejo a partir de lo cual uno dimensiona la vida, ¿no? Y empieza a mirar la vida como en otra sintonía, o no, incluso muchas veces están descriptos, ¿no? Sobre todo en los adultos, pero en lo que en pediatría también se ve como son instancias tan decisivas esas, ¿no? Y tan trascendentales para el ser humano, que uno empieza a buscar los pendientes, ¿no? Y a recomponer una situación familiar que de repente hacía mucho tiempo que estaba deshecha, o alguna cosa, algún legado que uno quiere dejar, ¿no? Esto también los chicos lo hacen, desde las mascotas que quieren dejar, sus juguetes, las cosas que empiezan a repartir, y esto se ve.
Y entonces, ¿cómo acompañar a las familias en todos estos procesos que en definitiva tiene que ver, y creo que esto es lo central, y me gustaría dejar como estos conceptos de lo que son los cuidados paliativos? Una de las cosas es apuntar a la calidad de vida, ¿no? A tener la mejor calidad de vida y agregar no días a la vida, sino vida a los días, ¿no? O sea, esos días que tienen que transcurrir, que sean de la mejor manera posible para ese paciente y su familia. Y en ese sentido, lo que decías vos, padre, ¿no? El tema del sufrimiento, ¿no, Max? El tema de cómo aliviar ese sufrimiento que es inevitable, inexorable, y bueno, tratar de aliviarlo de alguna manera. Los cuidados paliativos apuntan como estas dos dimensiones, no tanto solamente a ver la muerte y a trabajar sobre la muerte en sí misma, sino desde ese lugar revalorizar la vida o resignificar la vida, ¿no? No agregar días a la vida, sino vida a los días. Es muy fuerte. Sí, y a veces también a mucha gente le pasa que realmente cuando pasa por una situación grave y después termina curándose, bueno, se da cuenta de que vivió y a lo mejor, no sé, vivió la vida sin valorar ni lo que tenía, ni, viste, como que generalmente este tipo de golpes, que son muy fuertes en la vida humana, que en algún momento a todo el mundo le toca de costado, le toca por una persona conocida, una muerte prematura, o un accidente, y vos decís, bueno, a ver, y ahora cómo estoy viviendo, ¿no? O sea, cómo es la vida, o sea, en qué gasté la vida. Ayer charlaba con una persona y me decía, bueno, yo sentí que había hecho un montón de cosas, que todos mis sueños los había cumplido, pero no estaba dejando nada a nadie, ¿no? O sea, todas las cosas que las había hecho para mí, y ahora tengo ganas de dar de mi tiempo, de mi vida para los demás. Entonces, bueno, son planteos que a veces aparecen en momentos de crisis, y el dolor tiene una enseñanza. A mí me gusta mucho decir que el dolor es una escalera. La escalera se puede usar para bajar o se puede usar para subir, ¿no? O sea, vos podés, a partir de esa situación que te está pasando, bueno, descender hasta, no sé, los peores umbrales de la desgracia, de la depresión y la tristeza, o también subir para crecer, para renunciar, para ser mejor persona, para ser más paciente. No sé, las dificultades en la vida muchas veces ayudan a las personas a superarse, ¿no? Y es muy común cuando uno ve alguna situación que te cuentan o que narra alguien, o un testimonio de personas que han pasado por situaciones graves, pero después, bueno, supieron salir, supieron dejar un mensaje, algo interesante, ¿no? Que no es solamente, bueno, digamos, bueno, me tocó sufrir, bueno, listo, me voy mañana porque no tengo ganas. No, y en ese sentido, tal cual, los cuidados paliativos lo que también intenta hacer es tener un abordaje, como decíamos antes, integral e interdisciplinario. Entonces, donde muchas veces a mí me toca, en este caso, como médico, capaz dar mi visión desde el punto de vista médico, pero bueno, los cuidados paliativos surgieron desde la enfermería, que es la que está más al costado del paciente y del cuidado de estas cosas, ¿no? Y capaz más atenta a estas situaciones. Pero como decías, desde la historia, ¿no? Estas situaciones de cuidar a los enfermos, a los moribundos, siempre está, porque está en la esencia del hombre esto. Entonces uno trata de armar equipo en ese sentido, no solo con los profesionales que vienen siguiendo ese paciente y esa familia, sino también muchas veces con los religiosos, y depende del credo que esa persona profese, ¿no? El asistente social para evaluar el entorno de la familia, porque esto afecta no solo a la salud, sino el tema de trabajo, quién cuida a los otros chicos, ¿no? Los hermanos, psicólogos, salud mental, enfermería. Hay todo un equipo que muchas veces uno trata de involucrar con el objetivo de esto, porque en definitiva es una cuestión, dentro de lo que es la medicina, puede dar respuesta a esta situación, pero atañe lo que es una cosa más filosófica del hombre, ¿no? Que es el sentido de la vida, básicamente, que es lo que estamos hablando un poco, ¿no? Nicolás, me gustaría preguntarte ¿cómo siente un chico, por experiencias que has tenido, ¿no? Frente al tema de la muerte? ¿Se da cuenta o hay que decírselo, o más bien dejar que pase? No, lo percibe, sí, lo percibe de múltiples maneras. Es muy importante tener en cuenta, y por eso está bueno tener la figura de un pediatra que vaya evaluando esto, porque según cada edad, obviamente, lo interpreta o lo manifiesta de maneras diferentes, obviamente, ¿no? De acuerdo, si tiene, para hacer un punto de corte, un pensamiento abstracto o no, puede entender a la enfermedad o a la muerte como un concepto más justamente abstracto. Un chico más chico, hablando de 4 años, por ejemplo, lo va a entender como una separación de los padres, de lo que él conoce, ¿no? Y como esa sensación de desarraigo. Y sí, lo percibe. Muchas veces es llamativo como ver cómo los chicos nos cuidan a los adultos, ¿no? Como, de alguna manera, de qué manera, bueno, si uno ve que los padres lloran, bueno, trata de no expresar dolor, de no expresar cosas que de repente pueden ser dolorosas para el padre. Y tal vez, y muchas veces,
y que esto a partir de una jornada que tuvimos la semana pasada, lo habíamos charlado, me acuerdo, padre, de un caso en donde hay dos situaciones en las cuales los dos saben la situación, ¿no? El paciente, o en este caso puede ser el chico o el adulto, perfectamente sabe lo que está ocurriendo a su manera, la familia también lo sabe, pero ninguno de los dos, por temor a hacer sufrir al otro, lo menciona, que esto se llama así como concepto de conspiración de silencio, ¿no? Hay como un cerco de silencio y una barrera. Que es algo muy malo. Yo conté el caso concretamente de un señor que un día, bueno, me mandó llamar a un cura a la parroquia. Vino la mujer a decírmelo. La mujer me dice: mire, padre, mi marido tiene cáncer y le queda un mes de vida, pero él no sabe. Entonces cuando yo me quedé solo con él, me dice: padre, tengo cáncer, tengo un mes de vida, pero mi mujer no sabe que yo sé. Y me pareció terrible que algo tan importante como era para él la muerte y para ella quedarse viuda y para la hija perder un padre, no pudiese ser dialogado entre ellos, ¿no? O sea, que realmente cada uno estuviese como aislado con su dolor, ¿no? ¿Cómo los invitan a salir de esta conspiración de silencio? Es interesante. También es otro caso de las situaciones difíciles que uno enfrenta. Pero básicamente es tratar de siempre esto parte del entendimiento, ¿no? Tratar de ponerse en los zapatos del otro y construir un vínculo con la familia y con el paciente de empatía, en donde uno entienda que uno trata de por lo menos imaginar. Es difícil entenderlo plenamente porque uno no está en esa situación, claramente, hay una situación asimétrica en eso. Pero entonces, buscando esto, porque principalmente lo que se da es una situación de mucha soledad, ¿no? El paciente sufre, la familia sufre, los dos sufren por separado, entonces en definitiva, otra vez volviendo al tema del sufrimiento, hay mucho dolor y capaz, y uno sabe que esto compartido y aliviado, porque como todo, como tantas situaciones en la vida, cuando uno las comparte siempre son un poco más llevaderas y menos terribles de alguna manera, tratando siempre de apelar a eso, ¿no? Ir interpretando esas cosas y muchas veces, en el caso de las familias, entendiendo cuál sería el deseo de ellos mismos si estuvieran en ese, ¿no? Intercambiando lugar, ¿no? Cuál sería el deseo si ellos estuvieran en esa situación, qué es lo que harían, y capaz, acercando posturas, se transforma uno medio en un mediador a veces en estas situaciones, ¿no? A Nicolás, médico, ¿sos papá? No todavía. Trabajar todos los días con todo médico trabaja de alguna manera o tiene una noción más cercana que el común, bueno, los curas también, ¿no? Evidentemente, los dos tienen profesiones. No trabajas todo el tiempo, pues, o sea, es diferente. Te toca alguien que se muere, que se enferma. Sí, cada tanto. Bueno, pero mucho más frecuente para vos como cura que para mí, digo. Trabaja en la terapia, todos los días. Es como más permanente, me parece. ¿Cómo te posicionás vos frente al misterio de la muerte? ¿O te preguntás por tu propio final algún día? Digo, ¿reflexionás desde ahí? ¿O tenés como cierto mecanismo de defensa? De decir, bueno, yo todos los días acompaño a otros, a chicos y a sus familias, pero hay cierta negación tuya. El otro día que con Nicolás compartimos un panel en la Universidad Favaloro, el director en realidad no era el que estaba a cargo de la cátedra, ¿no? Puede ser, sí. Cuando empezó hablándole a los alumnos, bueno, qué interesante que ustedes puedan tener este panel que yo no tuve, un panel que les va a dar, digamos, desde las visiones religiosas hasta también el tema de cuidados paliativos o el tema de la muerte, porque es algo con lo que ustedes en ejerciendo la medicina se van a enfrentar. Entonces empecé a hablar, le digo, miren, no es algo que ustedes se van a enfrentar ejerciendo la medicina, es algo que les va a pasar. Como personas. Entonces pareciera que como le puede pasar a otro, ¿viste? Pero la gente, no, o sea, la muerte es algo, yo empezaría con eso, que le pasa a los demás. Sí, uno es muchas veces cuando, no sé si todo, pero creo que uno lo hace cuando haces esta especialidad, medio que te confrontás inevitablemente, ¿no? Y yo, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué me puede pasar? Muchas veces cuando haces algunos cursos, algunos hasta te desafían. ¿Dónde te imaginás que vas a transcurrir tus últimos días? Y la gran mayoría dice, no en una terapia intensiva, por lo menos, donde es muchas veces la situación donde termina ocurriendo de la muerte. Pero sin duda sí, uno se confronta con esta situación a diario. Capaz es verdad que trata a veces de sacarse el guardapolvo y por momentos poner un punto de corte, y a veces la verdad en pediatría no es tan frecuente, ¿no? Entonces hago también un poco de pediatría general, hago consultorio, entonces eso también me permite conectarme con otro aspecto de la vida. Tengo mi fe que también me sostiene, y trato de hacer mis actividades que indudablemente me nutren, ¿no? Desde la actividad física hasta cosas así más, bueno, mi familia, obviamente, todo lo que me puede ayudar. Pero creo que lo que más en algún punto me apasiona es eso, ¿no? Ver que no es solo el tema de enfrentar esa situación final, sino tratar de encontrar un sentido a la vida y en algún punto, bueno,
hasta dónde compenetrarte y cómo compenetrarte. Creo que uno trata de dar siempre lo mejor para cada paciente, porque eso es un poco lo que comento práctico, pero a veces cuesta, es un ejercicio creo que diario, que uno vaya a aprender toda la vida, como de ser padre, me parece también el cura, cómo manejar esta situación en donde uno pone siempre el cuerpo a estas cosas, ¿no? Estamos conversando con Nicolás Estico, no para agregarle días a nuestra vida, sino fundamentalmente para ver cómo le agregamos vida a cada uno de nuestros días. Quédate en Radio Rivadavia, nos encontramos entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Continuamos entre el cielo y la tierra, nos metemos en la recta final de nuestro programa. Nos acompaña Nicolás Estico, estamos hablando de cuidados paliativos, de acompañar a gente, a chicos, a grandes que saben que van a partir. El padre Guillermo planteaba al inicio del programa que el tema de la muerte asistida, de poner fin decididamente a la propia vida, ha estado en distintas culturas de la humanidad, en Grecia, en Roma. Ahora yo me pregunto en esta noche, ¿no? ¿Por qué uno no puede elegir libremente, decir, bueno, porque me enfermé, porque entiendo que ya hice todo lo que quería hacer, o porque no hice todo lo que quería hacer, pero entiendo que mi vida ya no tiene sentido y me quiero ir? ¿Por qué no es lícito decir, bueno, se acabó, le pido ayuda a un médico, termino con mi vida? Puede ser que sea lícito si vos no tenés ninguna visión de más allá, y por lo tanto si la vida es solamente esto y somos solo materia, bueno, terminar con tu vida es una decisión tuya personal, digamos que será viable. Cuando uno tiene fe, lo que uno mira es la vida como un misterio. Yo no elegí nacer, no me di la vida a mí mismo, y por lo tanto la vida que llevo dentro no me pertenece. El día que la pierda es, decisión de Dios, el día que me vaya, y no es mi decisión. Por lo tanto, yo soy custodio de esa vida, no el dueño. Eso es una visión religiosa de la vida. Eso, es una visión compartida con el Islam o con la religión judía o con todas las ramas del cristianismo. Y además, nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, por lo tanto, la muerte y el dolor tienen sentido. La pasión fue una pasión redentora. Y Jesús dice, bueno, yo a donde ya saben el camino del lugar a donde voy, y cuando Felipe le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La realidad es que Jesús es la resurrección y la vida. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Si Él no murió y resucitó, no es vana nuestra fe, dice Pablo también, ¿no? Si Cristo no resucitó, somos convictos de falsos testigos que atestiguan que Cristo resucitó, y eso no es verdad. Y Jesús dice que se va a prepararnos un lugar, y que allí donde Él esté, estaremos también nosotros. Por lo tanto, yo no decido cuándo morir, porque quiero que decida Dios, y espero ser, al menos si no merecedor por mérito propio, sí por la misericordia divina, poder gozar del cielo, que es lo que me espera si yo no decido cuando me voy y hay algo del otro lado. Sí, es muy interesante el tema, y creo que lo que también me gustaría transmitirle desde el punto de vista médico a la audiencia y un poco generar el concepto es que también estas situaciones son relativamente infrecuentes, ¿no? En la práctica diaria, ¿no? Los pedidos de eutanasia, ¿no? El pedido de finalizar la vida, y como decía, hablamos al principio, ¿no? Envuelven, ¿no? Y el trasfondo de esto es un gran sufrimiento, y hay una serie de pasos previos para poder abordar, y que muchas veces reducen. De hecho, los cuidados paliativos en ese sentido disminuyen los pedidos de eutanasia, bien entendido, todo, ¿no? O sea, aún no habiendo legislación, vos tenés en Argentina gente que pide asístanme a morir. Exactamente, a veces puede ser un pedido de desesperación, ¿no? Y hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Porque a veces puede haber algún tema sintomático, un dolor de muy difícil manejo, o a veces un sufrimiento existencial, ¿no? Alguna situación muy puntual donde esa persona no tolere la pérdida de su autonomía, algunas pérdidas que de repente considera muy valiosas en ese sentido. Y lo que capaz, lo valioso de la mirada paliativa es que esto no se, uno tiene una formación específica, pero esto lo puede hacer cualquier profesional y cualquier persona que tenga una mirada. Por eso inclusive hay voluntarios, ¿no? El otro día también en estas jornadas había un voluntario que Tomás Olivieri.
Y que ha estado amigo de la casa y que ha compartido con nosotros en más de una oportunidad el programa. Y él perfectamente desde su lugar, como hombre y de su experiencia personal, acompaña a muchas personas en este proceso. Y en ese sentido, digo, me parece que uno va dilucidando qué es lo que moviliza a esa persona a llegar a esa decisión y puede ir acompañando, porque a veces es resignificar ese momento, ¿no? Darle de vuelta un significado nuevo, ayudando a transcurrir. A veces uno disminuye o alivia ese pedido o lo logra transformar, ¿no? De alguna manera. De hecho, en los países donde esto está legislado, vieron esto, ¿no? Como a pesar de tenerlo legislado, bajaron inclusive los pedidos. Y esto es porque, en definitiva, evidentemente, eso tiene una serie de requisitos, ¿no? para poder hacerse, pero me parece que lo rico de esto y lo importante es entender que hay hechos, hay cosas para hacer en la situación. Uno está muy acostumbrado a escuchar, ya no hay nada para hacer por este paciente, no tiene un tratamiento, no, todo lo contrario, no, el tratamiento hay que adecuarlo a esa situación personal, a la situación vital, hay que ofrecerle, a veces el cuidado paliativo puede ser más intensivo que el mismo cuidado intensivo de una terapia intensiva, porque implica mucho esto, ¿no? Comunicación, El paciente de cuidados paliativos suele salir de terapia intensiva, digamos. Lo acompañan en otro espacio. Sí, el cuidado paliativo se puede ofrecer desde lo que es en un hospital, ya sea una terapia intensiva, creo que lo deseable sería más una sala de internación, un lugar un poco más acogedor, menos invasivo. La terapia siempre está con los monitores, los ruidos, el día a día, cosa más del hora a hora, como uno dice, minuto a minuto, que me pasan muchas cosas. En una sala de internación, inclusive en el domicilio, que uno trata, que me parece que mucha gente quiere, ¿no? Se imagina en su casa, en un lugar de su agrado, con sus seres queridos, y eso también se puede ofrecer. ¿Esto lo acompañan las prepagas, las obras sociales? Y ahí está el gran tema a veces. Hay muchas dificultades. Porque digo, me imagino, médicos, enfermeros, psicólogos, cierta aparatología para acompañar al paciente en su casa, estamos hablando de muchos miles de pesos. Creo que cada vez hay más, sobre todo para la parte de adultos, tal vez para la parte pediátrica no es tanto, es una realidad. No está legislado. Hay cierta, la ley de muerte digna intentó poner sobre la mesa un poco este tema, ¿no? Del derecho del paciente a solicitar cuidados paliativos, a no pedir abstenerse de algunos tratamientos, lo que sería más que abstenerse, que de vuelta no es tanto un abstenerse, sino adecuar que capaz un tratamiento que uno piensa que puede ser invasivo, lo que hablamos del encarnizamiento terapéutico, capaz puede tener otro tipo de tratamiento más adecuado, más digno, con menos sufrimiento. El otro día justamente citaban un caso de una persona que, digamos, negándose a recibir un determinado tratamiento, la médica lo maltrató, digamos, y bueno, entonces usted se hace cargo, se hace responsable y fírmeme acá y la realidad es que la vida es de la persona, digamos, cuando vos, digamos, pones como en la balanza, decís, bueno, a ver, tengo ganas, si me dicen que mi cáncer tengo alguna posibilidad de recuperarme, por ahí a lo mejor sí me someto a una quimioterapia que es tremenda. Pero la verdad que si me dicen que es terminal, bueno, nada, quiero que me curen los síntomas, digamos, quiero sufrir lo menos posible, pero la realidad es que la enfermedad siga su curso y chau. Sí, tal cual. No, y en ese sentido eso, me parece que por lo menos que la gente sepa que hay alternativas, que hay posibilidades, se puede hacer en el domicilio, pero bueno, como decía vos, Max, capaz hay que terminar de aceitarlo, ¿no? Por la capacitación, lo que implican los honorarios, etcétera, lo que el tiempo tiene. Sí. Y yo diría esto también, que es parte, una historia que te involucra como familia. O sea, nuestros padres dedicaron muchísimo tiempo, por ejemplo, en el caso cuando los padres se enferman, nuestros padres dedicaron mucho tiempo a nuestra infancia. Sí, durante años nos hicimos encima, hubo que ponernos pañales y no nos podían dejar solos y a la noche nos despertábamos y había que ir, y qué sé yo, todas las cosas que nuestros padres hicieron, quejándose o no, pero lo hicieron, si no, no estaríamos acá. Y bueno, también a veces la enfermedad de los padres es un momento para devolver todo eso que pasamos, todo eso que nos dieron, ¿no? Nos quedan 2 minutitos nada más. Quisiera que nos fuéramos fieles al estilo de nuestro programa, que es mirar, este es un programa de esperanza, ¿sí? Y mirar el vaso medio lleno. Quisiera volver sobre esta frase. La mayoría de los que nos están escuchando y los que estamos acá en el piso esta noche, afortunadamente ninguno de nosotros tiene una enfermedad terminal, pero me parece que es clave esto, aún estando súper sano, joven, lleno de vida. No podemos agregar días a nuestra vida, pero sí podemos esta noche, mañana a la mañana cuando nos levantemos, tomar el firme compromiso con agregar mucha vida a cada uno de nuestros días. Sí, completamente de acuerdo, y creo que eso lo que apunta a esto, y me parece que mirarnos
ese espejo que puede ser la muerte, ¿no? Desde un sentido de la fe o del sentido simplemente humano, resignifica y hace que tal cual aprendamos a valorar esos momentos que tenemos para vivirlos plenamente, ¿no? Y en plenitud, dentro de lo que a veces se pueda. Y eso los cuidados paliativos es lo que intenta hacer. En cada momento, en cada situación, brindar la mejor posibilidad a esa paciente, a esa familia, ¿no? Y aún frente al dolor y la muerte, vos decís, bueno, hablar de esperanza. La esperanza verdadera es que del otro lado está algo que nos espera, porque si no, la realidad es que algún día nos moriremos. Como le decía yo, termino con un poco de humor, a un amigo mío también, que no creía en nada, decía que no había nada del otro lado. Entonces digo, bueno, mirá, Eduardo, digo, si vos y yo no morimos y no hay nada del otro lado, la verdad que yo no tengo a quién quejarme, no va a haber libro de quejas. Me morí, no hay nada, ya está, ni siquiera me voy a enterar, le digo. Pero si hay algo, vos sonaste, porque no invertiste una moneda para al menos por la expectativa, ¿no? Entonces me parece interesante esto de, bueno, creer, tener la esperanza, ¿no? Cierta de que Jesús murió y resucitó por mí y que del otro lado alguien me está esperando. Y todas esas cosas que harías si te estuvieras por morir mañana hacelas. Abrazar al que no abrazás hace mucho tiempo, pedí perdón a ese familiar o ese amigo con el que estás peleado hace tiempo. No perdamos la oportunidad. Como decía esa canción, detrás del teléfono hay alguien que sufre tu ausencia, ¿no? Nos reencontramos el domingo que viene en Radio Rivadavia, como hacemos semana a semana. Toto Berlingeri, gran labor en la operación técnica, Elías Cisterna y Pedro Fernández Quiroga en la producción general. Nicolás, me tildé para cerrar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Buena semana para todos. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones.